Hola, ¿cómo les va? Estamos probando la conexión. Estamos viendo que esté todo en orden. Así que le damos la bienvenida a todos los que están ahí. Le damos gracias a Dios por este día, por estar otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Así que sea un día bendecido. Tenemos por delante un lindo fin de semana con los preparativos para terminar el año. Un año complicado, un año difícil, pero bendecidos con Dios. Sabemos que se van a venir tiempos más difíciles, más complicados, pero debemos estar confiados y esperanzados en Dios. Él es nuestro sustentador, el que nos guía cada día, el que nos levanta, nos fortalece y nos cuida sobre todas las cosas. Así que damos gracias por este día, por estas bendiciones que recibimos durante este año, por la fortaleza, por que sabemos que a pesar de las circunstancias y las dificultades que tenemos, porque eso vamos a tener dificultades. La Biblia no, la palabra de Dios, su enseñanza no nos separa de esas cosas, porque es la vida. Estamos en este mundo y dificultades y problemas vamos a tener. Lo que Dios quiere es que no nos soltemos de su mano, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a caminar en Él. Y de eso es un poco la enseñanza, ¿no? De que nos enseña su palabra cuando los discípulos Jesús está durmiendo en la barca y los discípulos están asustados por las tormentas y por los fuertes vientos y por las olas, y ellos se asustan y lo despiertan a Jesús y Él calma la tormenta y les dice que son hombres de poca fe. Nosotros tenemos que fortalecer la fe en la palabra, en la oración, en no desviarnos del camino, en buscar siempre la buena enseñanza, que es la que no nos va a apartar del camino. Y esas enseñanzas nos llevan a esta devocional de hoy. Y me puse a pensar, porque siempre, ¿no?, que uno hace un devocional, la palabra es para uno, para aprender, para corregir, para modificar y para vivir lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Yo este devocional lo titulé Eres Luz. Pero antes del devocional vamos a cantar una alabanza que se llama Enciende una luz, de Marcos Witt, y después vamos a hacer una pequeña oración y ahí le vamos a dar comienzo al devocional. Que Dios los bendiga grandemente y que la palabra sea de bendición. Eso es siempre lo que trato de dar con el mensaje, ¿no? De que la palabra nos lleve a reflexionar, a meditar y que sea de bendición y que edifique nuestra vida. Bueno, vamos a cantar la alabanza. Enciende una luz. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Y un poco es eso, ¿no? Que seamos luz, que aprendamos todas las cosas que Dios nos mandó a través de su palabra. Que si Dios, en este momento tenés tu dinero en plazo fijo, que Dios nos mandó a que aprendamos todas las cosas a través de su palabra, que prediquemos el Evangelio, y que vivamos esas enseñanzas que Jesús nos dio, ese mandato que Jesús nos dio a través de la Biblia, y que lo tomemos nosotros, ¿no?, en nuestra vida. A veces es difícil, a veces no lo podemos entender, pero debemos confiar en Dios, debemos tener la esperanza puesta en Dios y, como dice la palabra, poner los ojos en Cristo, en Jesús. Y lo titulé, como les dije, Eres luz. Y siempre recibo
en Instagram o en Facebook mensajes. Y a mí me gustan mucho los mensajes de Charles Spurgeon, porque nos hacen meditar, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar si estamos caminando las enseñanzas que Jesús nos dio a través de su palabra. Un hermano, un cristiano de hace mucho tiempo, y ya él tenía estos pensamientos. Por algo él predicaba, le decían el príncipe del Evangelio a Spurgeon. Y dice así la cita: la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. ¿Tú eres la luz del mundo? Y cuando leí esta cita, como dije, me puse a pensar si yo soy luz, si somos luz los cristianos, si Jesús se ve reflejado en nosotros. Y estuve buscando en la Biblia y vamos a ver qué nos habla Dios a través de su palabra. En Primera de Juan, en su primera epístola, Primera de Juan 1, versículos 5 al 7, dice así la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan nos dice en el mensaje que ellos han oído, o sea, lo que él oyó de Jesús, es lo que le anunciaron al pueblo judío, a los gentiles, mujeres, hombres, ancianos, niños. El Evangelio, las buenas nuevas, nos enseña que Dios es luz. En Juan 8, Jesús dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice así Jesús: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es lo que Juan nos anunció, nos dijo en ese versículo 5, número 5, de su primera epístola, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Pero hay una palabra que para mí es clave para saber si somos luz, si somos el reflejo de Jesús, y es la palabra comunión. Y la definición de esta palabra, según el diccionario, es unión de dos o más personas en lo que tienen en común. Comunión es la unión de dos o más personas. ¿Podemos decir con una mano en el corazón que tenemos esa unión con Dios? ¿Que tenemos esa comunión? El versículo 6 es muy claro. Lo vamos a volver a leer. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuántos cristianos andan diciendo por ahí: yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo canto alabanzas, me congrego, cumplo con lo que me piden en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera? Dicen tener comunión con Dios y sin embargo siguen en sus deleites y pecados, viven los frutos de la carne, se mienten a ellos mismos, le mienten a los que están a su alrededor, porque no practican la verdad de la palabra de Dios, y a Dios no se lo puede burlar. En Gálatas 6:7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si andás en mentiras, en engaños, por no practicar las enseñanzas de Jesús, andás en tinieblas. No hay medias tintas, no hay, como voy a la iglesia y me congrego, soy salvo, tengo ganado el cielo. Como canto alabanza, soy salvo, tengo ganado el cielo. Como cada tanto ofrendo, soy salvo, tengo ganado el cielo. No es así.
Si no practicamos las enseñanzas de Jesús que nos dejó en su palabra, andamos en tinieblas. Y eso es lo que vamos a cosechar. Pablo en su carta al pueblo de Éfeso le escribió en Efesios 5, versículo 8, porque en todo tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si verdaderamente andamos y decimos que somos hijos de Dios, tenemos que andar en luz y no en tinieblas. Y la única forma de dejar esas tinieblas es nacer de nuevo en Cristo. Matar a ese viejo hombre, al hombre que anda en las tinieblas del pecado, el que se deleita con las cosas del mundo. Porque hay muchos cristianos que a pesar de que van a la iglesia, se deleitan con las cosas del mundo. Y si se deleitan con las cosas del mundo, no son luz, no son hijos de Dios. Porque no viven lo que Dios enseña. Y para ser hijos de luz, tenemos que tener comunión, unión con Dios. Y es una lucha de todos los días. Orar, meditar, estudiar la palabra de Dios. No debemos ser solo oidores, porque el ser solo oidores nos apaga la luz de Jesús, nos opaca. Por eso hay que ser hacedores de la palabra. Y para ser hacedores debemos vivir esas enseñanzas. Y al vivir esas enseñanzas, vamos a hacer luz. Por eso debemos permanecer en Jesús, que es la vid verdadera, para poder llevar mucho fruto. Porque separados de Él nada somos, nada podemos hacer. Y llevar mucho fruto nos hace andar en luz. Mantenemos la lámpara encendida. El andar en luz nos hace tener comunión, nos hace tener unión con los hermanos, unos con otros. El no andar en luz, el no tener comunión, el no tener unión con los hermanos, nos hace estar en tinieblas. En su primera epístola, también Juan, en el capítulo 2, versículo 9 al 11, dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muchos cristianos están con los ojos ciegos. Y al no recibir la verdad de la palabra, te hace ciego, te confunde, te hace creer que Dios solo está para recibir beneficios. El Dios dador, el Dios cajero automático, que todo te va a dar, todo te va a dar. Esas no son enseñanzas de la palabra de Dios. Sí vamos a recibir, pero vamos a recibir de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios crea que nosotros necesitemos, a lo que Dios crea que tengamos necesidad. Y el estar ciego te hace andar en tinieblas y hasta en algunos casos te apartan de los hermanos. Y los terminás aborreciendo, los terminás hablando mal del hermano, terminás criticando al hermano. Y todos esos sentimientos te llevan a andar en tinieblas. No salís de las tinieblas porque recibís un mensaje que no es el verdadero. Porque decía ahí Juan en su palabra, decía, si decimos que tenemos comunión con Él, el versículo 6, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si recibimos una mentira del Evangelio, nos llevan a no practicar la verdad. Y esa verdad nos hace ciegos. Y esa supuesta verdad nos mantiene en tinieblas. El salmista escribió en el Salmo 27, versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eso provoca la luz de Dios, la luz de Jesús. Nos quita el temor, nos ayuda a pasar por las aflicciones o angustias, nos fortalece el alma, nos fortalece la fe, nos restaura el corazón. Por eso la mejor prosperidad que le podemos pedir a Dios es: querido Dios, haz prosperar mi alma, así como prospera mi alma, mi corazón se restaura y se fortalece mi fe. Y eso nos mantiene la lámpara encendida, nos mantiene la luz que Jesús... Vamos a poner un poquito de música. Nos mantiene la luz, el tener un alma próspera, un corazón restaurado, una fe fortalecida, mantiene ese aceite en nuestra lámpara y podemos ser luz, podemos ser reflejo de Jesús para otros que necesitan. Al prosperar nuestra alma mantenemos esa unión, esa comunión con Dios. Andaremos en la luz como Dios anda en luz. Y la luz brilla en las tinieblas. Y donde está la luz de Dios, las tinieblas no prevalecen. Porque la luz de Dios no se puede esconder, no se puede tapar. Así decía la alabanza. La luz de Dios no se puede esconder. Si nosotros caminamos con la luz de Dios, no se va a poder, se va a ver reflejado eso que Dios tiene para nosotros. Y aquel que anda en tinieblas no va a poder soportar esa luz. Y tiene dos alternativas: o te rechaza o te pide que le hables de Jesús. Quiere esa luz que vos tenés. Por eso tenemos que andar en luz, aprender la verdad, caminar como Cristo quiere que caminemos. La Biblia dice en Proverbios 13:9: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Muchos cristianos disfrazados muchas personas disfrazadas de cristianos son impíos, aunque vayan a la iglesia, porque no se llenan de las enseñanzas de Dios para hacer luz, y se apaga al no buscar de Dios cada día, al no estudiar la palabra, al no meditar en las escrituras, al no estar en oración, en comunión, en unión con Dios. Nuestra luz se apaga y el Espíritu Santo nos deja, y ahí es cuando le abrimos la puerta al enemigo, porque al no estar lleno del Espíritu Santo, entra el enemigo y quiere tomar nuestra alma. Y ahí donde cometemos errores, donde volvemos a caer en pecado, donde volvemos a equivocarnos, donde nos apartamos del camino. En Eclesiastés 2:13 dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Por eso debemos buscar sabiduría en la palabra, buscar sabiduría en las enseñanzas de Jesús, porque eso no nos hace ser necios y es como la luz sobrepasa las tinieblas. Somos luz y podemos prevalecer sobre las tinieblas. Y siempre digo lo mismo: si estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos nuestra lámpara encendida, nuestra luz encendida, no hay enemigo que nos pueda quebrantar, porque estamos llenos de luz, somos el reflejo de Jesús. Es en la palabra donde tenemos que buscar sabiduría, es en la palabra donde vamos a encontrar justicia, porque la palabra de Dios es verdad. Es la única verdad, es la palabra de Dios.
bien enseñada, bien estudiada, bien meditada, bien aprendida. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otra fuente de inspiración, de enseñanza que no esté en la palabra de Dios. Por eso, en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra la que nos hace llenar de luz y puede iluminar nuestro camino. Es la palabra la que nos fortalece, es la palabra la que nos restaura, es la palabra la que nos levanta, es la palabra la que nos llena de luz y podamos ser luz para otros. Busquemos de la palabra cada día, busquemos aprender de esa enseñanza que Jesús tiene. No es difícil, hay quizás parábolas que nos cuesten un poco entender, pero hay versículos que son muy claros de lo que Jesús quiere para nosotros. Jesús dijo que Él es la luz del mundo y que las tinieblas y que el mundo ama más las tinieblas que la luz. Por eso, cuando uno es luz, choca con una persona que no está en el camino, y a veces mismo, aunque esté en el camino, aunque se diga que es cristiano, a veces choca porque no recibe la verdad de la palabra, porque no recibe la buena enseñanza. Entonces sigue andando en tinieblas porque no cambió su vida, no nació de nuevo en Cristo, no mató a ese viejo hombre. Y eso es lo que te lleva a entender. Cuando uno entiende la palabra, cuando uno la puede estudiar, meditar, puede entender lo que Jesús quiere para nosotros. Jesús no nos vino a solucionar los problemas, todos los problemas. Jesús quiere que, como en esa tormenta que estaba, como los discípulos estaban en ese barco, en esa barca, en la tormenta, así quiere que Jesús tengamos fe, confianza, porque tormentas vamos a padecer, pero aferrados de Jesús, aferrados a su palabra, vamos a pasar esa tormenta y va a venir la calma. Eso es lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Que aprendamos de Él, que aprendamos a vivir como Él vivió. Por eso hay tantos versículos, ¿no?, que dicen: sed santo porque yo soy santo. Hay que buscar la santidad. Y no es que la santidad se logra mañana o pasado. La santidad es el camino recorrido en el Evangelio, cuando el día que nosotros morimos y Jesús nos lleve nuestra alma y podamos que Dios nos reciba, ahí cuando Dios nos abra la puerta del cielo, ahí vamos a poder decir: soy santo. Pero el camino a la santidad es diario, de todos los días. Nadie es santo de la noche a la mañana. Nadie. El camino de la santidad es diario, es buscar de Dios cada día. Es arrepentirse, es clamarle a Dios con ruego y súplica, en oración, es tener comunión, tener esa unión con Dios. Y eso nos lleva a la santidad. Eso nos lleva a que ese día que Dios nos abra la puerta, nos reciba con los brazos abiertos. Todos creen que merecen el cielo, pero nadie busca de Jesús.
Y ese es un error. Solo el cielo va a estar para los que busquen de Jesús, para los que se arrepientan de verdad, para los que vivan la palabra como la vive Jesús, como la vivió Jesús. Atesoremos esas enseñanzas, aprendamos cada día, fortalezcamos nuestra fe en la palabra. La palabra es como espada de dos filos, por eso muchos no quieren estudiar o que le hablen de Dios o de la palabra, porque los confronta con su pecado, aunque sean cristianos o se crean cristianos y van a la iglesia. Hablarle a veces al hermano y decirle: te estás equivocando, este no es el camino. Confronta y hay pelea. Pero no sé quién fue que lo dijo, no recuerdo este momento. Es mejor estar peleado con el hermano por la verdad que ser amigo por la mentira. Debemos predicar el Evangelio en su verdad, no en la que a mí me conviene o en la que el pastor le conviene. Dios va a seguir haciendo milagros, sanidades, pero es su voluntad y no la nuestra. Y a veces corremos tras de esas cosas, pero no corremos sobre las enseñanzas que Jesús nos dejó en su palabra. Siempre digo a veces en mis devocionales: si vos mañana te morís, ¿estás seguro que vas al cielo? Si no buscas de Dios, como Dios enseña en su palabra, no tenés comunión con Dios. No tenés esa unión con Dios. No buscás la verdad de la palabra. ¿Cómo pensás que si mañana te morís vas al cielo? Y eso tiene que ser algo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. No debemos temer a la muerte. Muchos cristianos temen a la muerte. Seguramente no tienen el versículo que dice: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este mundo se sufre, en este mundo hay violencia, es un mundo que hay guerras, es un mundo que no le importa lo que le pasa al otro. Es un mundo de que importa más el poder y el dinero que en ayudar al que necesita. Yo veo muchos anuncios que piden plata para ayudar. ¿Cuánta gente hay que tiene millones y millones y millones de plata si no pudieran ayudar a esa gente que necesita? Pero no les interesa. Lamentablemente no les interesa. Y nosotros estamos para el reino de los cielos. Ahí donde no sufrimos más enfermedades, no sufrimos más aflicciones, no sufrimos más dolencias, preocupaciones. Pero para entrar en ese lugar donde no se sufre, donde todo es gozo y alegría, debemos buscar acá en la tierra, buscar de Dios, buscar de Jesús, aprender de su palabra, aprender la verdad de su palabra, porque esa es la que nos lleva a ser luz. Busca ser luz cada día. Busca ser luz cada día. Que tu lámpara esté encendida cada día. Que no se apague ese espíritu que Dios puso en ti. Busca, busca. A veces tenemos tiempo para hacer un montón de cosas y no tenemos tiempo para dedicarle a Dios. Y después cuando
nos sucede algo, salimos corriendo a la iglesia para que estén orando, para que no me muera o no me enferme. Busquemos de Dios, busquemos la verdad de su palabra. Eso es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene el espíritu lleno, lo que nos mantiene la lámpara encendida, lo que nos mantiene la fe fortalecida, el que nos restaura el corazón. Eso nos lleva a entender la obediencia, ser obediente en la palabra, ser obediente en las enseñanzas. Busquemos de Dios cada día, no dejemos de buscar de Dios, no dejemos de buscar su verdad. No hay otra forma de entender lo que Jesús enseña si no meditamos en su palabra. No es solamente rescatar 3, 4, 5 versículos y con eso pensamos que la vida camina y va para adelante. No es solo hablar del amor de Dios. Esa es una partecita de la enseñanza de Jesús. Hay mucha enseñanza donde podemos aprender a cómo vivir, a cómo ser justo, porque su palabra es justa. Y aunque dice la palabra, no hay justo ni aún uno, también dice que debemos juzgar con justicia. Y la justicia es la palabra de Dios. Y para eso tenemos que aprender la palabra de Dios. No vamos a ser justos, no vamos a ser perfectos, pero Dios nos lleva con la palabra al camino de la perfección. Y ese camino de la perfección nos llevará a la santidad. Y eso es lo que Dios quiere. Recordemos la palabra en hebreo que dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, sin santidad no vamos a tener ni la posibilidad de acercarnos a Dios. Si nos acercamos a Dios para que nos abra la puerta de los cielos, es porque logramos esa santidad que Dios nos pidió acá, en este mundo. Seamos luz, que es lo que Jesús nos pide, que seamos luz. Y para ser luz no debemos apartarnos de Él, de sus enseñanzas. Que la palabra sea de bendición, como digo siempre. Para terminar, le voy a leer esa cita de Spurgeon y voy a leer algo que terminaba con lo que terminaba el devocional, que dice así, dice: mantén tu lámpara encendida, ora, clama, ruégale a Dios cada día, medita en la palabra para que tu luz no se apague. Si nos consideramos buenos hijos de Dios, si queremos ser su reflejo, no lo hagamos a Dios mentiroso. Vivamos las enseñanzas de Jesús para ser reflejo de su luz, para que los frutos del Espíritu Santo se vean en nosotros, para que se vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Dios que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer para hacer luz. Que la palabra sea de bendición, que podamos meditar en la palabra, que podamos reflexionar en la palabra, que podamos corregir el rumbo de nuestra vida a través de la palabra, que nos arrepintamos de corazón, porque la palabra nos dice que debemos hacer lo que le agrada a Dios. Y si tenemos esa luz que buscamos a través de su palabra, siempre vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios. No vamos a caer en la mentira, ni en la corrupción, ni en el engaño, porque son cosas que a Dios no le agrada. Les dejo la cita de Charles Spurgeon, que dice así, y después cerramos con una oración. Busca ese evangelio que rasga y rompe, y corta,
y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Ese es el evangelio que te va a hacer buscar la luz, llenarte de la luz de Dios. Y cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbida por tu alma, porque es tu alma la que Jesús va a venir a buscar. Y si tu alma está en tinieblas, Jesús te va a apartar. Busca ese evangelio que te confronta, que te lleva al arrepentimiento, que te lleva a cambiar tu vida, que te lleva a cambiar tu actitud. ¡Ay, ay, ay, ay! Iglesia de sana doctrina, ¡ay! No busqué la muchedumbre, las luces, el show. Busca la sana palabra de Dios, que es la que te lleva a ser luz. Que la palabra sea de bendición, hermano. Que la palabra sea de bendición. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Que podamos meditar en la palabra, en la enseñanza que tú nos das cada día a través de tu escritura. Que podamos ser luz, Señor. Que podamos ser tu reflejo. Pero enséñanos cada día, Señor, a corregir, a modificar, a cambiar nuestra actitud para poder ser un reflejo de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea de bendición, que esta palabra nos lleve a meditar, a reflexionar y a modificar nuestra vida. Jesús, gracias te damos por este tiempo, por este mensaje, porque tú siempre nos hablas a través de tu palabra, porque tenemos que tener el oído presto para oír tu voz, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tus enseñanzas y ser obediente a ti. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias por las bendiciones que recibimos. Gracias por este tiempo. Gracias por fortalecernos un año más, Señor. Gracias te damos de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te decimos amén, amén. Gracias y paz, hermanos. Gracias y paz para todos. Que sea de bendición. Los esperamos el sábado que viene en Palabras Cristianas. Dale en el blanco, sábado, 18 horas. Que tengan una buena semana, una semana en victoria y buscando siempre ser luz de Dios, ser ese reflejo que Jesús quiere que seamos. Que Dios los bendiga grandemente. Chao.